Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar sobre el servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, y para ello tenemos a la psicóloga Carolina Jiménez Rodríguez. Muy buenos días, Carolina, bienvenida. Hola, buenos días. Carolina pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, y este programa está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Carolina, comenzamos. ¿A quiénes se atiende desde su área? Del área de menores, trabaja con madres, con hijos. Sí, está por un lado el equipo de mujer, donde se trabaja con las mujeres las secuelas de la violencia de género, y por otro lado está el servicio de menores, donde atendemos a los menores que han estado expuestos a situaciones de violencia de género cuando el agresor ha agredido a la madre, y los menores casi siempre han estado presentes en alguna medida. ¿Esos menores incluyen hasta qué edad? ¿Hasta los 12, hasta los 14 años? Hasta los 18 años. Ah, 18 años. Sí, es decir, que tenemos ahí un amplio abanico de edad, desde los 3 años aproximadamente hasta los 18 años. ¿Consideras que los menores han sido las víctimas olvidadas de un caso de violencia de género? Porque sí, siempre se habla de la víctima, del agresor, el agresor que bueno era, que tal, que cual, que charlaba con la vecina, que no lo parecía, que esto, que lo otro. Y la víctima, pues a veces siempre se habla de que no denuncie, que no había una orden de alejamiento, y al final se habla de que había un menor o una menor que presenció pues la agresión. Sí, incluso puede ser que muchas de las veces estos menores sean víctimas directas de las agresiones de los padres, y esa es otra parte que tampoco se contempla, la protección de lo que es la ley de violencia de género, pero que actualmente se está modificando también para que puedan ser intervenidos estos menores y estas menores, ¿no? Es cierto también que muchas de las veces otra de las cosas a las que se enfrentan estos niños y estas niñas es al silencio como tú decías, de la comunidad, que no los ve como víctimas directas. Y en verdad, muchas de las veces en los colegios donde se da la voz de alarma de la situación en la que se encuentran los niños, porque tienen problemas de rendimiento escolar, dificultades comportamentales y más secuelas que vuelven a lo mejor agresivos, ¿no? O todo lo contrario. Puede ser que de repente sean niños o niñas hiper mega perfectos en el colegio y que, pasen totalmente desapercibidos o desapercibidas. ¿Qué es un menor o una menor víctima de violencia de género? ¿Qué se consideraría? Pues se consideraría aquel menor o aquella menor que ha estado expuesto durante un tiempo, o puede estar desde un único episodio que haya vivido de violencia de género, a lo mejor haberlo vivido durante toda su vida. Entonces las características que suelen tener estos niños y estas niñas es casi siempre la normalización de las situaciones de violencia, lo viven como algo normal y casi siempre lo viven en secreto, porque al darse dentro del ámbito privado y surgir el tema del conflicto de lealtad con respecto a los padres, que no pueden decir este tipo de problemáticas fuera de la casa, pues son niños y niñas que ven el mundo como algo en el que no se puede confiar, ¿no? Otro tema importante es de cuándo existe este recurso, el recurso de servicio de prevención. Pues está desde el año 2009. Sí. ¿Hay otros similares en Gran Canaria, Carolina? Sí, han habido en otros ayuntamientos. Actualmente el único que se encuentra activo sería el del Ayuntamiento de Las Palmas, y creo que nosotras, por las subvenciones que han llegado nuevas hace poco. ¿Por qué es importante que la atención a los menores se realice desde este recurso específico, concretamente? Es bastante importante porque el fenómeno de la violencia de género tiene que ser contemplado desde la integralidad, porque es necesario que tengan una intervención las mujeres como madres, independientemente de la intervención que tiene como mujer y las secuelas directas. Y por otro lado, que tenemos que entender que muchas de las veces las mujeres, al estar expuestas a estas situaciones, no cumplen las funciones de cuidado que se requiere para un menor, ¿no? Por la situación de estrés a la que está expuesta. Y eso muchas de las veces de los servicios de menores,
por desgracia no se contempla, sino que se ve como que la mujer está desprotegiendo a esos menores. Entonces nosotros desde los servicios de violencia vemos que es necesario que se dé este tipo de servicio a menores en un recurso especializado por ese motivo. Hablaba también, a lo mejor a veces los padres, los agresores, los supuestos agresores, a veces chantajean a los niños, ¿no? No suele verse casos de eso, ¿no? De chantaje. Sí, y de hecho es otra forma de maltrato a la que están expuestos estos niños y estas niñas, porque son instrumentalizados, es decir, son de alguna manera utilizados para ejercer nuevas formas de violencia hacia la mujer, a través del chantaje emocional, a través del control de las visitas, porque muchas de las veces la violencia en alguna medida se cree que acaba cuando se rompe la relación, pero no es así, porque en la medida en la que hay niños por medio y hay régimen de visitas, los niños siguen siendo manipulados, instrumentalizados por los agresores que siguen ejerciendo pues otras formas de violencia hacia la mujer. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a los desayunos de Canal 13, les recordamos que nos encontramos con la psicóloga Carolina Jiménez Rodríguez. Ella pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación y estamos hablando del servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, en este caso el tema de madres y menores a su cargo, y es un programa que está subvencionado por el de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Carolina, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia de género en estos niños y en estas niñas? Pues pueden llegar a sufrir graves secuelas producto de toda esta situación, desde trastorno por estrés postraumático, que incluiría pesadillas, recuerdos recurrentes de las situaciones a las que han estado expuestos, trastornos emocionales, como puede ser depresión, ansiedad, puede ser también trastornos comportamentales, lo que tú comentabas antes, problemas de comportamiento, rabietas o incluso conductas regresivas, es decir, niños que a lo mejor hasta los 5 años llevaban un desarrollo normal y que de repente empiezan a comportarse como si fueran de una edad inferior, es decir, empiezan otra vez a chuparse el dedo, a tener conductas regresivas. Todo esto, aparte, está el tema de los sentimientos de culpa que aparea toda esta situación, igual que lo sufre una víctima de violencia de género, y que es necesario trabajar de forma integral, como comentaba antes, porque estos síntomas pueden perdurar años en los niños y las niñas, y sobre todo el sentimiento de desconfianza hacia el exterior. No quiere decir que después estos niños, cuando sean adultos, simulen o multipliquen esos efectos luego en su pareja, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué, porque de hecho hay muchos casos de niños y niñas que han vivido esta situación y desarrollan un montón de factores de resiliencia, que es que en alguna medida salen fortalecidos de esta situación cuando son también capaces de elaborar lo que ha ocurrido. De ahí la necesidad que sea importante una intervención con estos niños y estas niñas para que vean que a lo mejor pueden ser futuros o futuras defensores de la igualdad el día de mañana. Y de esto negativo, de padres agresores, ¿estos niños pueden sacar algo positivo? Con este servicio, porque ellos dirán, ¿no? Sí, te refieres que, por ejemplo, ¿qué servicios le podemos dar en cuanto a la intervención psicológica, ¿no? Pues puede ser desde que ellos aprendan a controlarse cuando tienen problemas de conducta, porque muchas veces al no tener límites ni normas dentro de una situación de violencia, que es lo más normal, muchas de las veces una de las estrategias que utiliza el agresor es no permitir a la mujer que desarrolle normas y límites dentro de casa con los menores. Eso hace que los niños y las niñas constantemente tengan una falta de límites, y uno de los objetivos que nosotras tenemos es el establecer esos límites dentro de la unidad familiar, porque si no han tenido rutinas, no han tenido hábitos, eso hace que los niños estén desestructurados muchas de las veces cuando llegan a la intervención, y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. ¿Cómo accedes a este servicio? ¿Hay un protocolo inicial de actuación? Sí. En principio, el protocolo es que tiene que ser derivada desde cualquier concejalía de igualdad o asistir a nuestra asociación directamente. En teoría, y digo en teoría porque actualmente está el servicio del Ayuntamiento de Las Palmas y por otro lado el nuestro, y hemos desarrollado unos límites en cuanto a las intervenciones. Entonces nosotros nos encargaríamos de toda la red insular y menos Las Palmas, menos lo que son la población de Las Palmas, y el Ayuntamiento de Las Palmas se encargaría de las mujeres y los menores de aquí. ¿Cuáles son las características del trabajo con estos niños y niñas?
Pues las características principalmente es el dotar a estos niños de alguna manera de un lugar seguro, porque se han desarrollado siempre en un lugar inseguro donde no han podido tener una situación de protección de unos adultos, y sobre todo que muchas de las veces han desarrollado roles adultos, de adultos, en los cuales se ha invertido incluso la función de niño o de niña que tenían, ¿no? Nos hemos encontrado muchas de las veces a niños y niñas de 7, 8 años que son los cuidadores de sus padres, o que incluso desarrollan un montón de estrategias de negociación con ellos para de alguna manera poder proteger a su madre de la violencia. Entonces vemos que se alternan muchos roles dentro de la unidad familiar cuando ocurre este tipo de situaciones, y que de alguna manera es necesario volver a encauzar a estos niños y estas niñas a su rol de niño, ¿no? Sí. O de adolescente también, Sí. que es otra de las situaciones que suele pasar. Carolina, coméntanos qué se trabaja con esa madre. Pues con las madres sobre todo lo que trabajamos es empoderarlas a ellas en su rol de madre, porque muchas de las veces vienen y sienten que no están ejerciendo bien el rol de haber protegido, de haber cuidado a esos niños, porque en muchas ocasiones otra de las secuelas que tienen los niños es que culpan a la madre de lo ocurrido, de no haberles protegido. Entonces es necesario hacer un trabajo de desculpabilización de la violencia con la mujer en ese ámbito, y también por otro lado es necesario trabajar lo que es la autoestima y el autoconcepto que tienen en torno a la maternidad, porque muchas de las veces estos niños y estas niñas han crecido en un ambiente en el que la violencia comenzó cuando la mujer empezó a ser gestante, es decir, cuando se quedó embarazada. De hecho hay muchos estudios en los que se corrobora que la violencia de género comienza cuando la mujer se queda embarazada, porque está en una situación de vulnerabilidad, y eso da pie a que una persona que es abusadora, por así decirlo, pues ejerza ese abuso de poder en esa situación. Otro tema importante, ¿qué dificultad presentar una mujer y madre que ha vivido una situación de violencia de género? Una mujer y madre, pues puede, tú dices las características, Sí. vale, casi siempre. Porque ella se ve culpable, ella se ve culpable, ¿no? Ella Sí. se ve, porque la víctima es ella, y entonces ella a lo mejor ha generado esa agresión. Sí, ella muchas las veces cree que ha generado todas esas situaciones de tensión y agresión, y muchas las veces suele alternar un rol de cuidado con los niños y con las niñas, y en otras ocasiones cuando está delante del padre, digo lo que es la dinámica Sí. de violencia en las que han crecido estos niños y esta mujer. Ella ha alternado estas conductas de cuidado y por otro lado de ser sumamente autoritaria delante del agresor con los niños. Entonces hay ahí una ambivalencia que es necesario trabajar con las mujeres que se desarrollan en este contexto. Muy bien. ¿Qué otros niveles de trabajo se realizan desde el área de menores, Carolina? Pues trabajamos también la parte educativa, ¿no? Nuestro equipo ahora mismo estamos otra psicóloga y una auxiliar educadora que de alguna manera tenemos un equipo interdisciplinar que trata de dotar a la familia, por un lado, de pautas educativas para esa familia en cuanto a establecer rutinas, normas, límites dentro de casa, y por otro lado la parte de intervención en las secuelas que tiene tanto la mujer como el menor. ¿Y cuánto tiempo están trabajando con la madre y el menor? Pues a lo mejor la madre decide ya no ir más, y entonces claro, no es un tiempo perdido, sino realmente después si ella decide reanudar el tema, pues cuesta un poquito empezar desde el principio otra vez, ¿no? Sí, normalmente cuando se inicia la intervención, los periodos pueden durar a lo mejor en torno a 7, un año, año y medio o incluso más tiempo dependiendo de la gravedad de la secuela. Es cierto que pueden haber abandonos, pero lo normal es que no suelen haberlo, ¿vale? Muchas de las veces las madres están más preocupadas por las secuelas de los menores que por las de ellas mismas, por el tema de que ellas siempre han dado más importancia a los otros y al cuidado de los demás. ¿Y le preocupa que se sepa esa problemática en los centros educativos de sus menores, de sus hijos? O sea, a través de los tutores o a través del colectivo de amigos, amigas o vecinos. Sí, en muchas ocasiones suele preocuparles sobre todo al principio de la ruptura, pero es cierto que cuando eso se va trabajando con las mujeres, sobre todo el visibilizar todo lo que es la violencia que ha vivido,
También se rompe el secreto, ¿no? Que es otra de las cosas que impide el salir de la violencia de género, tanto las mujeres como los niños, porque en los niños también cuesta bastante a la hora de trabajar con ellos, ¿no? El romper ese secreto que ellos creen que se mantiene por el mito este de las cosas que ocurren dentro del hogar. Sí, como no muy deben íntimo, salir. una cosa íntima, pero ya, claro, y ahora ya a través de los medios de comunicación y trabajo como lo que hace la asociación, ya esto ya nos incumbe a todos y a todas, ¿no? Sí, pero de hecho muchas de las veces si no se habla de este problema, los niños y las niñas no identifican lo que están viviendo. De hecho muchas de las veces nos han llegado casos gracias a las compañeras que han hecho sensibilización en los colegios o las orientadoras que están implicadas con este tema. Y estos menores dan la voz de alarma y dicen, pues mira, me ha pasado esto, en mi casa me está ocurriendo todo lo que tú decías de lo que era una situación de violencia de género, y desde ahí ya se empieza a trabajar lo que es el romper el secreto y derivar a los recursos de atención como el nuestro. Otro tema importante es el trabajo con estos menores. Es difícil, es complicado porque... Sí. Porque claro, cuesta pues contarte a ti este tema íntimo, ¿no? O a compañeras como tú. ¿Cuáles son las dificultades que te encuentras día a día con este tema, Carolina? Una de las dificultades que nos encontramos casi siempre es el conflicto de lealtades que el niño o la niña trae a la intervención, porque cree que en alguna medida cuando nos cuenta la situación que ha ocurrido está siendo desleal a su padre, ¿no? Por decir que a lo mejor le ha hecho daño indirectamente o directamente. Entonces eso es otra de las cosas que tenemos que trabajar, el que una persona puede hacerle daño y también puede quererla, ¿no? Sí. Y que muchas de las veces el amor y el cariño y lo que es las situaciones de violencia se pueden dar de forma conjunta, porque el ciclo de la violencia viene de ahí también, ¿no? El alternar todas estas conductas. Entonces tenemos que trabajar sobre todo esta parte. Otro de los desafíos con el que nos encontramos es el tema de los derechos de los menores y los derechos de paternidad. Es decir, muchas veces los menores se siguen encontrando en situaciones de desprotección cuando están en esas visitas con ese progenitor que de alguna manera antes no ejercía los cuidados con respecto a ese niño, y de repente se ve con un régimen de visitas en el cual tiene que cuidar a ese menor, tiene que dispensarle una serie de cuidados, de afectos que no están, porque no se han desarrollado antes, con lo cual ahora no van a estar tampoco. Entonces muchas veces nos encontramos con esa tesitura que vemos negligencia en esos niños y esas niñas en esa visita, incluso maltrato directo. Hemos encontrado situaciones de maltrato físico, abusos sexuales que se están produciendo y que aún denunciándolos en muchas ocasiones, la ley da prioridad a los derechos de la paternidad frente a los derechos de protección del menor. Esto es una situación con la que nos encontramos desde hace ya años y que de alguna manera dificulta lo que es el trabajo con las víctimas, porque cuando tú estás trabajando con un niño o una niña, el que se sepa proteger, pero ese fin de semana se va con un progenitor que la agrede, de poco puede servir este tipo de intervenciones, ¿no? Cuando no se le da un ambiente de seguridad. ¿Hay diferencia a lo mejor entre las madres con nivel social, económico y cultural alto, con otras madres que poseen distinto nivel socioeconómico, o tienen elementos comunes a ellas? La violencia de género, al ser un fenómeno global, afecta a todas las mujeres por igual, y es cierto que nos encontramos que las secuelas son las mismas en los niños, en las niñas y en las madres. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellas familias que tienen un nivel socioeconómico más bajo son más vulnerables a sufrir nuevas formas de violencia, a lo mejor cuando tienen que irse a otras residencias en las cuales están en ambientes que favorecen poco la protección de ese menor o de esa menor, y que vuelven otra vez a colocarlos en nuevas formas de desprotección. Yo creo que en esos casos puede ser, pero lo que son secuelas es lo mismo en los niños y en las niñas. Las secuelas son los mismos. Y realmente, ¿qué ocurre cuando esa madre deja de venir a ese servicio? Pues si el menor o la menor en alguna medida creemos que ha alcanzado los objetivos de lo que es su plan de intervención, no habría ningún problema. Casi siempre se le hace seguimiento a estas familias, ¿no? Una vez finalizan, se les suele llamar cada cierto tiempo, al principio al mes, luego a los 3 meses vamos alargando esas llamadas de seguimiento
hasta que finalmente se le da el alta. Si esa mujer no ha cumplido, o esa unidad familiar, los objetivos de intervención y se encuentra en una situación de desprotección, ahí sí que tenemos que notificarlo o a la Dirección General de Menor o a los juzgados de menores, porque el bien del menor es superior a cualquiera o cualquier otro derecho de los adultos y las adultas. ¿Cómo ha incidido la crisis, la situación de crisis económica en este tema? ¿Cada vez vienen menos mujeres o el tema también de no disponer de recursos económicos para asistir a lo mejor al servicio de intervención aquí en Palmas de Gran Canaria? Porque a lo mejor viene del municipio X. Sí. Aunque a lo mejor haya un servicio en su municipio, pues no va a ir, va a venir aquí a las Palmas de Gran Canaria porque ya en el pueblo, en su municipio pequeño la conocen. Claro, muchas de las veces ocurre eso que tú comentas, Mari, y también pasa que otra de las dificultades con las que se encuentran estas mujeres por la situación de crisis es que tienen dificultades para poder pagar lo que es el transporte. Entonces nuestra asociación durante este año va a poder de alguna manera ayudar a las familias en cuanto a facilitar esta labor de venir a nuestra asociación, y sí es verdad que es una de las grandes asignaturas pendientes en cuanto a acercar los recursos a las mujeres, ¿no? Porque muchas de las veces vemos que se van cerrando cada vez más servicios de atención a víctimas y encima el periodo de intervención se acorta. Por ejemplo, este año otra de las dificultades con las que nos encontramos es que los periodos de intervención se nos limitan en el tiempo por las subvenciones que están limitadas, ¿no? Sí. Entonces vemos que tenemos que cortar los periodos de intervención, y a lo mejor cuando realmente estabas empezando a trabajar ya directamente con ese niño o niña porque ya empezaba a confiar en ti. Entonces vemos que esa es otra de las dificultades con las que nos encontramos, es que debe haber una continuidad en estos programas, ¿no? Que de alguna manera permita el que esas familias pues, puedan restablecer pues, toda la seguridad que habían perdido, y que con estos periodos de tiempo, por ejemplo ahora nos encontramos hasta diciembre con este proyecto y no sabemos qué va a ocurrir el año que viene. ¿Es un proyecto que tiene todos los años la asociación? Sí es cierto que gracias a las voluntarias se ha mantenido este servicio con aquellos casos más graves o más complejos, pero es verdad que no se atiende a toda la población que lo demanda, ¿no? por esta dificultad o este hándicap que tenemos. Otro tema importante es la familia de la madre, o sea, realmente pues sus padres, de la víctima, los abuelos de los niños, ¿se implican en este tema o no quieren mezclarse con ese asunto y dirán, esto es un tema personal de mi hija con su marido y ya está? Muchas de las veces el control social que ejerce el agresor sobre la mujer hace que ella se aísle de su familia y de sus redes sociales. Entonces puede ser, y de hecho nos encontramos muchas veces con mujeres que vienen a nuestro servicio que han tenido que romper por culpa del agresor todas sus redes sociales. Entonces nos encontramos con mujeres que no tienen red social muchas de las veces, ni apoyo, y que encima han perdido a lo mejor a la familia. La verdad es que es una fortaleza. ¿A su familia de ella? Sí. Entonces se ven todavía aún más aisladas y probablemente pues en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Pero cuál es la causa? Porque la familia de ella considera que ella es la culpable, que ha generado ese tema, claro, ahí, ese conflicto también con su marido, con sus hijos. Sí, porque en alguna medida el agresor hace que la mujer se vaya separando de su familia a través de las críticas que puede ejercer, porque tu madre mira lo que hace, porque mira a tu padre cómo es. Entonces eso va haciendo que la mujer, para evitar los conflictos con su unidad familiar de pertenencia, sí, pues decida a lo mejor aislarse y separarse de sus redes. ¿Y sus amistades, Carolina, también? Y sus amistades también muchas de las veces, porque muchas de las veces el agresor, otra de las cosas que tiene es que no permite a lo mejor que ellas salgan libremente. Entonces, la verdad es que es una fortaleza en las mujeres cuando vemos que llegan y han mantenido lo que son las redes sociales y la red familiar, que es sumamente importante para ayudar a que estas mujeres puedan salir de estas relaciones de maltrato. ¿Y percibes que hay también violencia de género ahora en la actualidad con los jóvenes? Sí, y mucho. Sí. Sí, y sobre todo a través de las redes sociales. De las redes sociales. De hecho, Save the Children durante estos días ha sacado un nuevo manual sobre la influencia de las TIC en las relaciones
de noviazgo en los adolescentes, que es sumamente importante porque alarma sobre las nuevas formas de violencia, como es el hostigamiento, el ciberacoso, que de alguna manera siguen desprotegiendo a los menores, porque al estar en la red, muchas de las veces los padres y las madres desconocen lo que ocurre y el contenido de lo que manejan, ¿no? Entonces vemos que estos menores son nuevamente más víctimas, a lo mejor incluso que antes. Entonces habría que incidir un poco en políticas educativas, de asistir a los centros, ¿no? Sí. O entre más información hay, es menos información, o sea, no sé, realmente hay información sobre esto, pero no llega, o realmente si llega, se ven ellas identificadas con ese tema, pero a lo mejor dicen, no, a mí no, eso a mí no me incumbe, no me toca, pero realmente le toca, o tiene una venda a los ojos, no sé, la etapa del enamoramiento un poco ciega, muda, sorda y loca, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas de las veces puede pasar eso que tú comentas, y sobre todo pasa cuando la violencia es bastante cruda, ¿no? Cuando dice eso conmigo no es, porque probablemente está en una situación bastante violenta esa chica, o sea, chica a lo mejor de control social sobre todo. Entonces, muchas veces cuando hemos ido a dar charlas a los institutos, vemos que existe una normalización de los celos impresionante entre los adolescentes. Cuando empezamos a ver ejemplos de conductas de control que puede ejercer un chico con una chica, como puede ser, por ejemplo, entrar en el Twenty o en el Facebook con la contraseña de ella, que ella se la da a él porque él se la pide, porque es como un pacto de estamos enamorados y no hay secretos entre los dos, ¿no? Entonces como que la confidencialidad se pierde, ¿no? Y sobre todo la intimidad que puede tener esa niña o esa niña en la que ella no está cayendo en el control que puede ejercer esa otra persona, y que a su vez utiliza las conversaciones de ella en sus redes sociales para luego a lo mejor hacerle chantaje emocional. Entonces nos encontramos con situaciones como esas bastante a menudo. Sí, sí, después utilizar también fotos, la chantajea, si me dejas mañana, pues cuelgo las fotos tuyas que me has enviado en ropa interior, o que sea, para arriba y para abajo. Entonces eso es llamativo, lo que es la violencia virtual, violencia de género virtual, ¿no? Sí. Se llamaría así. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras añadir, Carolina? No, la verdad que no creo que hablo bastante. Sí. Lo único es, a lo mejor, todas aquellas personas que nos estén escuchando, aquellos menores o niñas que se encuentran en esta situación, que sepan que pueden romper este secreto acercándose a cualquier persona adulta de vuestro entorno, como puede ser un profesor, una profesora que sea cercana, y que ella ya les derivará los recursos pertinentes. Y que nada, estamos en la Asociación Mujer y Solidaridad, que se encuentra en la calle Mas de Gaminde, número 38, y nuestro teléfono, si quieren tener alguna intervención con nosotras, sería el 928 23 30 39. Y ya... Y es gratuito. Y es gratuito. Sí, y también recordar que cuando se llama al 016, la llamada, o sea, la factura, en la factura del teléfono no deja rastro. Sí, y si se encuentran en una situación en la que están viviendo la madre o los menores una situación crítica de violencia, también está el teléfono 112, que puede marcar en cualquier momento, y sobre todo protegerse de esas situaciones en un lugar seguro, ¿no? Es súper importante esta parte, ¿no? Muy bien, pues nada, gracias Carolina por estar aquí esta mañana, gracias. Espero que la entrevista con Carolina Jiménez Rodríguez, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que hoy hemos hablado del servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad, haya sido su agrado. Y recordar también que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que sea visionado en cualquier momento. Muchas gracias y muy buenos días, Gran Canaria.